Cariñoso a los hermanos y amigos que están con nosotros a través de la radio y también por internet, a través de los medios de internet. Pues saludo cariñoso a todos ellos. Se los he dicho, así lo creo, que para interpretar y sacar provecho a la lectura de un versículo, de un capítulo, de un libro de la Biblia, es determinante encontrar la palabra o frase o pensamiento clave. Si no, uno puede pasar sin recibir todo el beneficio. Un versículo hay que encontrarle la palabra clave y sobre eso será más fácil poder interpretar y aplicar las verdades de ese versículo. En esta ocasión, y voy a empezar desde ya con la predicación, en esta ocasión, el tema que sentí guianza a compartir es: para los que han sido escogidos, hay un propósito divino. Quiero que lo repitan conmigo. Para los que han sido escogidos, hay un propósito divino. ¿Lo quieren repetir una vez más, por favor? Una vez más ahora conmigo. Para los que han sido escogidos, hay un propósito divino. Yo espero que desde ya estemos tratando de comprender este tema y por supuesto esta predicación. Hago un sondeo de opinión. ¿Se acuerdan que inicié diciéndole que es importante en la lectura de un versículo, capítulo o libro encontrar las palabras claves en cualquier pensamiento inclusive? ¿Cuáles serían las palabras claves del tema que acabamos de ver, que acabamos de oír? ¿Cuáles serían las palabras claves? Vamos. Escogidos, qué bueno, escogidos y propósito. Me parece que estaba sencillo, pero de todas maneras, satisfacción de que rápidamente comprendamos que en este tema, las dos palabras a través de las cuales va a girar mi comentario es sobre escogidos y propósito. Escogidos y propósito. Amén, amén, gloria a Dios. El primer vocablo, como acabamos de ver, el primer vocablo es escogidos. Escogidos, ese es el primer vocablo. En la Biblia y por consecuencia en el Evangelio, este asunto de ser escogidos no es tan fácil de comprender como se piensa, porque uno piensa que es fácil entender o comprender este asunto de ser escogidos en el Evangelio y en la vida espiritual, pero estoy diciendo que no es tan fácil como aparenta, porque tiene, como dijera alguien, tiene sus bemoles, tiene sus aspectos misteriosos y por eso no es tan fácil comprender. Por supuesto, debo de dejar claro, por supuesto que no estoy hablando de la elección como piensan algunos, que los salvos ya están seleccionados, así piensan algunos, ya están seleccionados, y que una vez que el elegido, el seleccionado ya fue escogido, ya está en el proyecto, no importa cómo viva, él es salvo, así dicen los que creen, y yo no estoy hablando de eso. ¿Me explico? ¿Han oído de esa tendencia? De los salvos siempre salvos. Entonces dice, cuando una persona es elegida y ya fue identificada como elegida, no importa cómo viva, esa persona es salva. Y algunos hasta en la velación del hermano dicen, no importa cómo vivió en los últimos días el hermano, pero él ya había sido elegido. No sé de dónde sacan semejante interpretación, semejante
aplicación. Eso no es así. Yo no estoy hablando de eso en esta predicación cuando voy a hablar sobre los elegidos. No estoy hablando de eso. Pero por supuesto que hay una escogitación divina, es una verdad bíblica y que también tiene una lógica divina y que también debe de tener una respuesta humana. Voy a repetir este aspecto por considerarlo de suma importancia. Estoy diciendo que hay que no se puede negar, hay una escogitación divina, es una verdad bíblica y esa escogitación divina tiene una lógica divina, no humana, tiene una lógica divina y por supuesto que esa escogitación y esa lógica divina demanda de parte del ser humano una respuesta. ¿Me voy explicando? Si no hay esa respuesta, los demás aspectos no tienen validez. Para que haya validez sobre la escogitación divina y sobre la lógica divina, hay necesidad de que el individuo, el ser humano, responda a esa escogitación. Me voy explicando. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo escogiera aquí 5 de ustedes, pero yo les pregunto, ¿usted quiere venir a hacer para lo que los estoy escogiendo? Y todo dependería si la persona dice que acepta semejante o la escogitación. Expliqué mejor las cosas hoy. Me agrada cuando algunos de ustedes después me dicen, pastor, la palabra estuvo clara. Sí, eso para mí es mi primera responsabilidad. Lo demás es de ustedes. El obedecer, el aplicar esa palabra a su vida es cosa suya, como lo es también en el aspecto personal. Fundamento bíblico para esa escogitación. Vamos a leer la Biblia para ver qué dice la Biblia y lástima, hubiera dedicado o escogido más citas, porque cuando estoy pensando ahí antes de venir a estar delante de ustedes, digo, dejé tal cita que debería de haber traído con mis hermanos. Fundamento bíblico para la escogitación divina. Y ya están ahí delante de ustedes algunas citas bíblicas. Lucas capítulo 6, versículo 13. Dice, y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos, y aparece la palabra que estamos analizando, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí aparece ya el vocablo, la palabra, escogió, escogitación. Marcos capítulo 13, versículo 20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, y mire qué bonito, por los escogidos, pareciera que hay redundancia, pero aquí no creo que exista, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Mire cuánto vale la escogitación divina, al punto que esos días que si hubieran sido más largos, dicen, nadie sería salvo, se acortaron. ¿Por qué? Por causa de los escogidos, como para indicar que ese asunto de ser escogidos, lamentablemente la mayoría no comprendemos el valor. Ese asunto de la escogitación divina es un asunto maravilloso, Vamos, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y aquí está el propósito de la escogitación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Vamos comprendiendo, si Él nos escoge, Él tiene propósitos en esa escogitación, y aquí estamos hablando, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una cita más, 1 Corintios 1, 27, 28, dice, 1 Corintios 1, 27, 28, está delante de ustedes, sí. Sino que lo necio, este versículo hay que ponerle mucho cuidado, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, aparece una vez más la palabra, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y sigue, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió. ¿Cuántas veces aparecen los dos versículos? 3 veces el vocablo escoger, escogió. Y lo que no es, para deshacer
lo que es. Ahí están los misterios de la escogitación divina. Hay escogitación, pero esa escogitación es misteriosa. Por supuesto que hubo y debe de haber una respuesta humana, pero también esa respuesta humana es misteriosa y se lo voy a explicar en un momento. Estamos hablando sobre la escogitación divina, no se aparten, no quiten la idea de que estamos hablando. ¿Cuál es el tema que estoy compartiendo? Para los que han sido escogidos, y estamos hablando ahora sobre el vocablo escogidos o escogitación. Y digo, por supuesto que hubo y debe de haber una respuesta humana, pero también esa respuesta humana es misteriosa, y ya lo vamos a ver en un momento. En esa respuesta humana, yo lleno parte del perfil para ser escogido. Pero el misterio está en que hay otros que también llenan ese perfil y no han respondido a esa escogitación. No sé si me voy explicando. Estoy diciendo que, como lo vimos anteriormente, para ser escogidos hay que llenar cierto perfil. Y yo, hablando del caso personal mío, yo lleno parte de ese perfil que uno debe de tener para ser escogido. Pero el asunto es que hay otras personas que también llenan ese mismo perfil y también y no han sido escogidos. ¿Qué será? ¿Por qué será? Por supuesto, quizás lo más importante es ver de qué estoy hablando, y de qué perfil estoy hablando. ¿Cuáles son las partes del perfil que yo lleno para ser escogido y que también llenan otros que no han sido escogidos? ¿Cuál es esa parte? Vamos a ver si lo comprendemos. Que Dios, que el Espíritu Santo escoge lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, y yo era eso. Ahí hay un perfil para ser escogido, porque Él dice que escoge a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es. Y repito, yo era eso. Entonces, yo llené el perfil, pero el asunto que estoy explicando ahora es que hay otras personas que llenan ese mismo perfil y no son escogidos. Pero como yo lo dije hace un momento, hay otros que también llenan ese perfil y no han respondido al llamamiento para ser escogidos. Por eso es que hay un misterio. ¿Qué será? ¿Por qué será que otros que tienen el mismo perfil, yo comprendo que lleno, ¿cuántos llenan ese perfil? ¿Cuántos llenan? Y gloria a Dios, ustedes han respondido a ese llamamiento. Pero hay otros, muchísimos otros, que llenan ese perfil y no están aquí. No han respondido a esa escogitación, a ese llamado a la escogitación divina. Misterio, no puede haber otra cosa. Pero la verdad es que aquí estoy creyendo y dando evidencias de haber sido escogido. ¿Cuáles son esas evidencias? El tiempo puede ser una evidencia. Aquí estoy dando evidencias que sí he escogido. Ha pasado el tiempo, seguramente han venido tiempos muy difíciles y aquí estoy, y en el caso de ustedes, aquí están. Como evidencia de que ha habido una escogitación divina, porque hubo una respuesta de parte de ustedes, repito, cosas que son un tanto misteriosas. ¿Cómo pueden tener la misma, o cuántos de ustedes pueden tener la misma convicción de lo que yo acabo de decir? Pregunto, ¿cuántos pueden tener la misma convicción sobre lo que acabo de decir? Sí, misterio. Aquí estamos, respondimos, otros no han respondido, gloria a Dios, y aquí estamos dando evidencias que ha habido un llamamiento, una escogitación divina para ustedes y para mí. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Vamos a dejar hasta ahí, no porque no haya, fíjense que estaba pensando, versículo, no me elegisteis vosotros a mí, porque no es cierto que nosotros hemos tenido la sabiduría para buscar de Dios, no, nosotros solo hemos respondido por un acto de misericordia, pero dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Por supuesto que ahí ya van entrando la otra parte. Debe de haber una respuesta, debe de haber un compromiso. Y os he puesto para que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Pero vamos a dejar el asunto de la escogitación ahí, habiendo más material para poder reflexionar. Pero vamos a entrar a la otra parte del tema. ¿Cuál es la otra parte del tema? Propósito. Y esta, por supuesto, es la parte que en esta predicación tiene un poco de más interés por las actividades que estamos desarrollando. El otro vocablo clave de este tema es el propósito. El propósito, en todo, el propósito es el por qué y el para qué. Es la razón, es el motivo, es el objetivo. Y ese es el asunto que vamos a tratar a continuación. Cuando ya hemos visto, Él nos escogió. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta siguiente sería, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él quiere si nos escogió? ¿Para qué? ¿Por qué? Y por eso estoy diciendo, esa es la razón, es el motivo, es el objetivo. ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo cuando nos escoge? Y por supuesto que las respuestas se complican porque objetivos hay varios y algunos de nosotros estamos pensando más en el objetivo final. Yo lo he dicho aquí, ¿cuál sería el objetivo final que nos llamó y nos escogió? Para nuestra salvación. Pero el problema es que por estar pensando en aquello allá lejano, dejamos de hacer lo que debemos de hacer ahora aquí y que garantizará el poder estar allá. Por eso es que en la predicación no hablo como objetivo del llamado de la escogitación el estar allá, sino que lo que nos toca hacer aquí para poder estar allá. Me voy explicando. Yo creo que hasta por las señas de las manos los que me están viendo pues aceptan más. Estoy diciendo que yo estoy más preocupado. Yo no estoy, y lo he dicho aquí varias veces, no estoy preocupado en el cielo, cómo serán las calles de oro y no estoy preocupado en qué hacer aquí para poder ir allá, para poder estar allá. Y el Señor tenía esos propósitos, y lo vamos a ver, tiene un propósito en eso del llamado. Especialmente este asunto del propósito, del para qué, es interesante cuando parece que no hay para qué. No hay por qué, ¿para qué? Porque ¿cuál sería el propósito de escoger lo débil, lo vil y lo menospreciado y lo que no es? ¿Cuál sería el propósito? Porque no creen que en un propósito lógico humano la escogitación debería de ser de eminencias para que pudieran responder a un propósito. Pero en el propósito Él escogió lo vil, lo menospreciado. ¿Cuál sería? Porque por eso estoy diciendo que parece que en el propósito de Dios parece que no hay ese propósito. Porque Él dice que Él escoge, en esos versículos que leímos, Él escoge a esto débil, a esto menospreciado, para avergonzar a aquellos que se creen que sí saben. Sin embargo, en ese propósito de Dios, del Espíritu, hay algunos aspectos muy interesantes que vamos a compartir. Como pueden ver, también este es otro asunto cuya comprensión no es tan fácil. Así como lo dije que no es comprensión entender la escogitación, tampoco el propósito es tan fácil comprenderlo. Y se complica más la comprensión porque hay varios propósitos, pero para esta predicación me interesa referirme a uno solo. Propósitos hay varios y a mí me interesa uno solo. Ese fue el sentir que recibí. Para empezar a comprender ese para qué, ese propósito, vamos a tratar de responder a una pregunta sencilla. Esta pregunta sencilla no se la puedo hacer a la hermana Gloria porque ella me daría una contestación que no es la que yo estoy queriendo. Yo más de una vez, ella siempre quiere tener gallinas en su corralito que tiene, y yo le pregunto, ¿para qué querés tener esas gallinas? ¿Para comer? No, ella no quiere que comamos las gallinas, así que por eso la pregunta no se la hago a ella, porque ella las quiere como adorno y tiene otras explicaciones que no le vengo al caso, porque ella piensa que, por ejemplo, si se le murió una gallina, ella está contenta porque se le haya muerto esa gallina porque pudo representar a un nieto
O pudo presentar un miembro de la iglesia y dice, no, ya no se muere nadie porque ya se murió una gallina. Ella tiene gallinas casi siempre, por eso la pregunta no se la puedo hacer a ella. Pero aquí ve, ¿para qué se siembra un árbol? ¿Cuántos tienen algún arbolito ahí en su patio, aunque sea pequeñito? ¿Para qué se siembra un árbol? Aunque no dé fruto, ¿para qué se siembra? Para que dé sombra, para que cumpla un propósito. ¿Se entiende? ¿Para qué se siembra un árbol? ¿Para qué se compra un carro? ¿Para tenerlo de adorno en el garage? No, para que le sirva, para que lo lleve al trabajo, para que venga a la iglesia, para eso se compra. Siempre hay un propósito que es inmediato. Y cuando Él nos escoge, Él tiene propósito. No tanto es la salvación, esa estará al final, pero para llegar a la salvación hay que hacer otras cosas. Y la mayoría de nosotros, por desgracia para nosotros mismos, no lo hemos entendido, y de ahí que vivamos vidas infructuosas. ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió a usted? Y hay propósito en Él, y eso es lo que vamos a tratar en este asunto. Una respuesta general sobre el por qué usted y yo fuimos escogidos es para dar fruto. En una respuesta así general, en todas las áreas, Él nos escogió para que diéramos frutos. Para eso. Y ese asunto de los frutos está por toda la palabra de Dios. Al punto que el árbol, hablando de las personas, la comparación, ¿qué pasa con el árbol que no da fruto? ¿Comprende eso? ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? ¿Lo cortan para qué? Para que se seque. ¿Y para qué que se seque? Para quemarlo. El árbol que no da fruto, y el árbol ¿con quién se compara? En esa parábola, ¿a quién compara? ¿A quién? Somos nosotros. Somos los que hemos sido escogidos. ¿Y para qué nos escogió? En términos generales, nos escogió para que diéramos frutos. Para que diéramos frutos. Pero, ahí mismo regresamos, nos escogió para que diéramos frutos. En términos generales. Pero en términos más específicos, una respuesta más específica sería para que seamos medio para que el Espíritu Santo escoja a otros. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Para qué nos escogió? ¿Cómo es la manera que otros, según Él, sean escogidos también? Él no puede andar escogiendo personalmente la gente. Él pone a otros que sean medios para que Él los escoja. ¿Para cuánto está quedando claro eso? En términos específicos, Él me llamó a mí porque Él, llamándome a mí, Él me va a usar a mí para que yo sea medio, para que Él también escoja a otros. Él va a escoger a otros a través de mí, a través de usted, a través de los que ya hemos sido escogidos, y tiene toda la lógica del mundo. Somos nosotros los que ya estamos recibiendo misericordia de Dios, y por lo tanto querríamos que otros reciban la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, si esta palabra está teniendo cabida en sus corazones, y todo depende de usted. El mensaje que viene de hoy en 15 es: la clave está en la tierra, la clave está en usted y está en mí. Así que estoy diciendo que en términos generales se pudiera decir que el propósito de vernos escogidos es para que demos fruto. Pero en términos ya específicos es para que seamos medio del Espíritu, para que Él pueda escoger también a otros. Y eso está probado en la palabra de Dios. Si examinamos cada uno de los casos de las personas que el Señor Jesucristo escogió, también el Espíritu Santo escogió, y sigue escogiendo. El Espíritu Santo escogió allá en los tiempos bíblicos y sigue escogiendo en el día de hoy, sigue escogiendo. Notará que el objetivo, que el propósito fue para que fueran medios para llamar, para escoger a otras personas. Tanto los que el Señor llamó, Señor Jesucristo llamó, tanto los que el Espíritu Santo llamó y sigue llamando, el propósito es de que sean medios para poder llamar, escoger a otras personas. Amén. Escoger a otras personas. Vamos a leer palabra de Dios. Ya dije que un mensaje debe de ser muy respaldado, al fin y al cabo es la fuente de nuestra información. Mateo 4:19, ¿qué dice?
Vaya, fíjese, no pasemos a otro, interpretemos el versículo. Y les dijo, está ahí los pescadores, y les dijo, venid en pos de mí. Y alguien se preguntaría, ¿para qué quería que le fueran a seguir? ¿Qué era el propósito de él al llamarlos para que le siguieran? Y nosotros que solo andamos buscando bendiciones, diríamos para bendecirlos. Y el pasaje no dice eso. El pasaje no dice eso. ¿Para qué dice que los llamó? Y les dijo, venid, síganme, vengan en pos de mí. Y si ustedes me siguen, para esto los estoy llamando. Yo los haré pescadores de hombres. Qué linda palabra. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto? El propósito de Dios cuando Él escoge. Los escogió a ellos. ¿Y por qué dice pescadores? Porque eso era lo que ellos hacían para que entendieran con facilidad cuál era lo que se les esperaba. Así como ellos preparaban carnada y se desvelaban y hacían todo tratando de pescar, es lo mismo que harían hoy, solo que hoy no iban a pescar peces, sino que iban a pescar personas para que vinieran a ser escogidos y parte del reino de Dios. ¡Épale! Preciosa palabra. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de Samaria y no entréis. ¿Y a qué los mandaba? A ganar personas, no iban a otra cosa. A proselitar a otros, a enseñar la palabra, a compartir el evangelio, a llamarlos en nombre de Cristo. Amén. Entonces, y fíjate que me gusta esta cosa, porque en la parte de escogitación leímos un versículo donde el Señor Jesucristo tiene 70 ya nombrados, ya contados, ya emparejados. Dice que los mandó de 2 en 2, ya emparejados. Pero de esos 70, Él saca 12 que parece que son su élite, son el liderazgo mayor. Y cualquiera cuando ya entra a un liderazgo mayor, ya cree que él ya no debe de hacer nada. Esa es una cosa, no, ya pertenezco yo a alabanza, y así que no, ya soy yo servidor. No digamos cuando uno tiene los diáconos, los líderes y todo. No, ya eso no. Y dice aquí, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y esto van, y no lleven comida, no lleven nada, abran su boca, palabra de Dios va a salir por su boca. Y por supuesto que ellos lo hicieron. El propósito de Dios cuando llama. Amén. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Cualquiera, con la gente que tenemos hoy en las congregaciones, cualquiera hubiera dicho cualquier gente que fueran parte de eso, pero con la carnalidad que hay en nosotros hoy, ¿qué hubieran dicho? ¿Y por qué no va él? ¿Y por qué nos manda a nosotros primero? Porque el que va primero es el que va listo para. Él lo que quería que fueran preparando el camino y haciendo todas las cosas, viendo a dónde él se iba a reunir, a dónde se iba a hospedar o cualquier cosa. Pero los manda adelante. ¿Cuál era el propósito? De que prepararan todo para ganar, escoger a otros, traer a otros, porque ese es el propósito cuando llama a alguien. Mateo 28, 19 y 20, que dice: y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aguánteme por ejemplo ahí en esa última parte. ¿Cuándo era que el Señor Jesucristo les promesa que hoy se cumple en el Espíritu Santo? ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo, promesa que se cumple hoy, iba a estar con ellos hasta el fin del mundo? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Sí, está bien la respuesta, parte de la respuesta es esa. ¿Pero cuándo? Cuando ellos hubieran hecho lo que Él les pedía que hicieran. Pero nosotros creemos que Él anda con nosotros aunque no hagamos caso. No sé por qué pensamos tan raramente.
No, Él va a cumplir, en el Espíritu se va a cumplir que Él va a estar con nosotros, pero cuando hayamos hecho todo lo que Él dijo, vayan y discipulen. Y este asunto de discipulado al cual yo le apunto, le creo, pero es el trabajo más difícil. No hemos preparado a la gente para discipular. Fíjense que los vocablos evangelismo y evangelizar no son vocablos bíblicos. El vocablo bíblico es discipular. Y discipular es tomar una persona, traspasarle la fe, los principios, enseñarle la palabra hasta llevarlo al bautismo. Y es lo que yo le apunto. Por eso es que cuando estoy pidiéndoles que traigan invitados al culto de enfoque evangelístico, no quiero que traigan extraños. Quiero que traigan su familia, quiero que traigan sus amigos para que podamos seguir trabajando con ellos hasta que ellos lleguen a la medida de ser discipuladores también para otros. Amén. Hay una cita más, Hechos capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? ¿Para la salvación? No dice eso, para la obra que yo los he llamado. Para la obra que yo los he llamado. Y en el caso de Saulo, más atrás, en el llamamiento de Saulo, le dice el Espíritu Santo a Ananías: anda y atiende a ese hombre que está en tal parte y que ya fue tocado, porque instrumento, fíjate, no dice yo quiero que ese hombre entre por las calles de oro y viva allá en la eternidad. No dice eso. Instrumento escogido me es este para que le anuncie a los gentiles, para que vaya y alcance a otros, porque ese es el propósito divino intermedio. Cuando hacemos eso, podremos hablar de entrar a las calles de oro en el cielo. No antes. Hay otros propósitos, pero el ser medios para alcanzar a otros es fundamental para esta vida. Esta predicación no será tan larga. ¿Sabe por qué el Evangelio ha llegado hasta nosotros? ¿Se preguntan? ¿Por qué el Evangelio ha llegado hasta nosotros? Porque han habido otros que oyeron este mensaje y lo creyeron. Oyeron esa responsabilidad y la creyeron. Y han habido gente, hermanos, que ha hecho cosas increíbles. Las Asambleas de Dios de El Salvador tiene una deuda con un hombre, ya falleció, pero ese fue el hombre pionero. Tenía su negocio aquí en Santana, una venta de llantas que le llamaban Michelin por ahí cerca, y él empeñó y después vendió su negocio y se fue a los Estados Unidos, porque le llegó una revista, le cayó una revista donde hablaba de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, y él quiso ir allá a indagar cómo eran las cosas. Y llega a los Estados Unidos y le informan y le prometen enviar misioneros aquí que vinieran a reconocer la tierra del Salvador en campo evangelístico, y ahí el evangelio llega aquí. Y con esa semilla que se siembra, han habido hombres del Salvador que han estado buscando a los demás, yendo a la cárcel algunas veces, apedreado en otras veces. Ustedes no saben que antes ser evangélico era una cosa grave. A uno de pequeño lo mandaban a la tienda a comprar y no le vendían si uno era evangélico. Lo veían mal, como que tenía la pandemia. Sin embargo, los hombres de Dios, mujeres de Dios, creyeron a esta palabra y empezaron a predicar esta palabra, y esa palabra nos ha llegado a nosotros. Porque el asunto es obra del Espíritu, pero el Espíritu, por ser Espíritu, necesita personas humanas que sean los medios para llevar el llamamiento a otras personas. No tiene que ser de otra manera. ¿Sabe por qué nosotros fuimos escogidos?
Porque éramos inteligentes y no, porque otros nos llevaron la oportunidad y el mensaje para ser escogidos. Nosotros tuvimos respuesta, sí, pero otros nos llevaron el mensaje y la oportunidad. Amén. Otros nos llevaron la oportunidad. Y algunos de ellos hicieron un trabajo también. Tomaban a una persona y no la dejaban, hasta que el Espíritu Santo los convencía de pecado y ellos podían venir al Evangelio. ¿Sabe por qué gente, parientes nuestros, amigos nuestros, se van a ir al infierno? ¿Sabe por qué? Familiares suyos, amigos de ustedes, los jóvenes que tienen tantos amigos, ¿sabe por qué se van a ir a condenación? Usted diría, ¿por qué quisieron? En cierto sentido tiene razón, pero no hubo nadie que le llevara esta palabra así de cerca. Ellos la oyen por radio, pero esa no es la forma como el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere que de tú a tú, usted hablándole a un amigo, a un conocido, a un pariente, le comparte el poder del Evangelio. Por supuesto que aquí están nuestras grandes deficiencias. Como no ha habido cambio de vida, tenemos miedo a hablarle a la gente. Si hubiera habido cambio de vida, sentiríamos la necesidad de ir a otros y que ellos estén gozando de las bendiciones que nosotros estamos gozando. Amén. Pero estoy diciendo por qué. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué muchos de los que fueron escogidos para el propósito final, que es la salvación, no gozarán de ella? Lo voy a replantear. ¿Sabe por qué muchos de los que fueron escogidos, en el caso de que haya sido escogido, porque este es un asunto misterioso? Esto no es de venir al Evangelio y no es de sentarse en una banca de un templo, de una casa de oración, sino que es de haber hecho el Espíritu Santo una obra en el interior de esa persona. Pero estoy diciendo, ¿sabe por qué muchos de los que fueron escogidos para el propósito final? ¿Cuál es el propósito final? La salvación eterna, ya el reino de los cielos, no lo van a gozar. ¿Sabe por qué? Porque no hicieron el trabajo que les tocaba aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Y parece que no entendimos. Es una cosa triste. Porque el Señor nos llamó para que diéramos fruto. Porque el Señor nos llamó para que fuéramos medio, para que otros fueran alcanzados. Y eso indica que entendimos el mensaje del reino de los cielos. Cuando no lo hacemos, es evidencia que no hemos entendido. Es triste. ¿Por qué muchos no van a entrar al reino de los cielos? Dicho de otro modo, porque no hicieron la obra, no dieron los frutos que se esperaba que diesen, no fueron medios del Espíritu para que el Espíritu alcanzara a otras personas. Para los que han sido escogidos, hay un propósito divino y para ellos no es opcional. Lo voy a repetir. Para los que han sido escogidos, y aquí examine su corazón, usted siente, ¿hay un testimonio interior de que usted ha sido escogido? Pregunto, ¿usted tiene ahí adentro un testimonio del Espíritu que usted ha sido escogido? Vea si tiene respuesta. Si no tiene respuesta, empiece hoy. Estoy diciendo, usted tiene evidencia interior de que ha sido escogido. Amén. Si usted tiene esa evidencia, si no la tiene, no estoy hablando con usted. Pero si usted tiene esa evidencia, hay un propósito divino para usted, para mí. Y ese propósito no es opcional. ¿Qué quiero decir con eso? No es que usted puede decir, no quiero, no me gusta, no tengo tiempo. ¿Qué otras cosas decimos nosotros? ¿Qué podemos decir?
pero que alguien no tenga capacidad de compartir lo que pasó en su vida, porque esto no es clase para enseñar teología. Eso es solo para decir, le estoy ofreciendo que hagan en su vida, que el Espíritu Santo haga en su vida lo que ya hizo en mí. Del lugar que lo escoja, porque ya me escogió a mí. Es decir, el mensaje del Evangelio no es complicado cuando las cosas se han ido dando en orden. Ahora, cuando no se han ido dando en orden, sí la cosa es un poco complicada. Pero fíjate que ni aún así las cosas no son tan complicadas. ¿Cuántos han oído, han visto a los testigos de Jehová actuar buscando gente casa por casa? ¿Qué reacción ha tenido usted ante ellos? Hasta miedo. Hasta miedo. Le cierra la puerta. ¿Por qué le cierra la puerta? Porque el problema es que muchos de nosotros venimos al culto y el culto pasó y salimos igual como que no entró, no oímos nada, no tenemos capacidad de defender o de compartir el Evangelio, lo que ha hecho el Evangelio en nuestra vida. Estoy diciendo, para los que han sido escogidos, hay un propósito divino. Ya sabemos cuál es el propósito divino. ¿Cuál es? Dar fruto en términos generales. En términos específicos, ser medio del Espíritu para que Él escoja a otras. Ese fue el plan de Dios desde los mismos comienzos. A los que llamó, para eso los llamó. A los que escogió, para eso los escogió. Cuando nos escoge a nosotros, eso es lo que Él está pensando. Y eso, repito, no es opcional. No es que, bueno, quizás sí sea opcional, pero el problema es que si es opcional, no es cierto que usted está donde debería estar. No cree lo que debería de creer. No ha pasado lo que dice que pasó. Porque nosotros decimos que el Señor nos escogió. ¿Cuántos creen que sí? Sí, no, él me escogió, Él me escogió. ¿Para qué? ¿Para qué? Está grave la respuesta, porque yo voy a decir cosas que ofenden un poco. Para que caliente una silla, y algunos ni quieren calentar ni la silla, porque los que no vienen ni al culto no calientan ni silla. Pero Él nos llamó con propósitos. Y me seréis testigos, dijo Él. Que el Espíritu Santo, hermanos, encuentre tierra fértil para que esta palabra, ¿cuál es el tema? Para los que han sido escogidos hay un propósito divino, y ese propósito divino es que seamos medio para alcanzar a otras personas. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.